Dios le bendiga en esta ocasión, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de su canal Cartas a la Iglesia con su servidor Delfino Vargas. Nuevamente les saludo en el nombre de Jesús para decirle que estamos aquí nuevamente en frente de las cámaras para saludarles y también para decirles que vamos a tomar un tema bien importante hoy de la palabra de nuestro Dios. Estamos en tiempo, como se dice, de pandemia. Sin temor a equivocarme, le puedo decir, somos sobrevivientes, ya que estuvimos muy enfermos gravemente de esta enfermedad, pero el Señor nos ha dado la victoria para poder seguir proclamando a las naciones que Cristo Jesús es la respuesta a toda la necesidad del ser humano. Le quiero hablar hoy del hambre espiritual. Esto viene siendo prácticamente la continuación del primer tema que publiqué, que lleva por nombre Hambre viene a la tierra. Ha tenido muy buena aceptación y espero que esto no sea la excepción tampoco, ya que le voy a hablar de una situación mundial que se está viviendo y no podemos pasar por alto que son tiempos difíciles, son tiempos de los últimos días, como está escrito en la palabra de Dios. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. El rompecabezas está siendo armado, cada pieza está tomando su lugar correspondiente, por decirlo de esa manera. Y le voy a iniciar con esta lectura que se encuentra en el libro del profeta Amós. El hombre le ha dado a uno el calificativo de los profetas menores, pero para mí, delante de Dios no hay profetas menores. Todos son hombres y fueron en su tiempo grandes hombres de Dios que fueron usados en su debido tiempo y que nos han dejado estas grandes enseñanzas para que nosotros aprendamos de ellas y vivamos esa vida que el Señor nos llamó a vivir. A todos los que nos decimos llamar hijos e hijas de Dios, esto es para nosotros. Y usted que está al otro lado de la pantalla, usted que de alguna manera todavía no conoce el amor de Jesús, yo le invito a que en esta ocasión tome en cuenta estas palabras y las pueda analizar y saber que en Dios no hablamos de religión, en Dios hablamos de la relación que el ser humano perdió con Dios desde el día del Génesis, cuando el hombre fue expulsado del paraíso. Ahí se acabó la relación del hombre para con su creador. Por lo tanto, para eso apareció Cristo Jesús hace 2000 años, para que el hombre volviese a reconciliarse con su creador. Esto no es asunto vuelvo a reiterarle, no es un asunto de religión, es un asunto de relación personal con el creador. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el capítulo 7, el capítulo 8, perdón, capítulo 8 del libro del profeta Amós, del verso 4 en adelante. Dice: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? El Señor juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá todo como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Oiga esto: he aquí vienen días, dice el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Allí quiero detenerme. Viene días terribles a la tierra. Está dicho por la palabra, se lo acabo de leer. Dice que el hombre de mundo ha cerrado las tiendas, ha cerrado los comercios, los productos se han escaseado para aumentarles el precio, para darlos al triple de lo que costaban antes del mes de marzo del año que está por terminar. Y así como dice la palabra de Dios que las cosas se irán escaseando cada día más y más, hoy más que nunca sabemos que el mundo está en agonía. La Biblia dice, enfermo cayó el mundo. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que una tercera parte de la tierra será exterminada. Hablando de ser humano, por causa de las continuas situaciones que estamos viviendo. Hermano y amigo, esto es serio. Dice la palabra de Dios, lo que te acabo de leer y lo voy a volver a reiterar, como dice el verso 4. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana? Y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio. Dígame usted qué es lo que está pasando en la actualidad. ¿No se ha achicado la medida acaso? ¿No se ha aumentado el precio? Hoy son grandes y por qué no decirle miles de negocios que han desaparecido para siempre y que jamás los volveremos a ver. Hoy las personas que tenían toda su esperanza, su confianza en un pequeño negocio que habían establecido, el sueño americano, el negocio de su vida, ha desaparecido totalmente. Y así como han desaparecido totalmente, eso ha traído hambruna y más hambre viene a la tierra. El precio ha sido adulterado, las cosas han sido adulteradas. ¿Por qué razón? Por la codicia del hombre de pecado, del hijo de perdición. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Que llegaría el tiempo que venderían al ser humano al precio de un par de zapatos. Esas cosas, déjeme decirle, que acontecieron ya hace muchos años. De la misma manera en el pueblo de Israel. Dios trajo castigo al pueblo de Israel, una manera de disciplinarlo, no porque lo quería exterminar, sino porque lo amaba. Sin embargo, ¿qué sucedió? El pueblo de Israel, siendo conocedor del Dios verdadero, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y sin embargo, ¿cuántos dioses paganos se vio Israel envuelto en su adoración? Quiso adorar a los dioses paganos que estaban a su alrededor en los países que rodeaban a la Palestina de aquel entonces. Y por causa de eso, el Señor trajo juicio a la tierra de Israel. Los llevó a Egipto en tiempos donde hubo una gran escasez. Usted y yo sabemos de la visión de las vacas flacas y las vacas gordas. Aquellas profecía que se cumplió en la vida de José cuando fue llevado esclavo a Egipto, vendido por sus hermanos. Hoy de la misma manera las cosas están siendo cumplidas en este último tiempo. No de la misma manera exacta, sino en otro tiempo.
con otras necesidades. Hoy que vivimos en tiempos modernos, como le decía hace un momento, el hombre de mundo ha quitado a Dios de las escuelas, lo ha sacado de la vida del ser humano, estableciendo leyes que no tienen nada que ver con las palabras de Dios. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el que gobierna sobre las naciones, sobre los países. No hay hombres en el liderazgo temerosos de Dios que podamos decir que es la esperanza del futuro de la nación o del futuro de cada país. No, hermano amigo, no hay hombres temerosos de Dios en la legislatura, ni en las ramas más importantes y en las esferas más altas de los gobiernos en el mundo. Solo hay hombres pecadores, solo hay hombres que lo único que les interesa es el subyugar, el tener bajo su dominio, bajo su control, la vida de millones de hombres y mujeres que están agonizando, no solamente físicamente por el hecho del dolor de una enfermedad, sino que están agonizando en la vida espiritual. Tienen hambre y sed de justicia, como dijo Jesús. Y eso es lo que necesita el ser humano. Pero esas cosas solamente las puede recibir aquel que tiene el consejo de Dios, que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hoy más que nunca, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque vienen días peligrosos, vienen días terribles a esta tierra. No viene un futuro mejor. No es el cambio de un presidente el que trae la diferencia. No, hermano amigo, no es el inyectarle millones y millones y trillones de dólares a una economía que las vidas de los seres humanos va a mejorar. La gente sigue muriendo. La gente se seguirá muriendo por grandes cantidades. ¿Sabes por qué? Porque el hombre, mientras no busque y le dé el crédito a Dios, que es el único el que puede sacar al hombre de esa situación, de ese caos espiritual en que se encuentra, de esa hambruna espiritual que el hombre necesita saciar solamente a través de la palabra de Dios. No hay mejor futuro. Nuestro futuro está en Cristo. El futuro del ser humano está en Jesús. La única respuesta a la problemática humana es Jesús de Nazaret. Ese Cristo que cada año la gente lo recuerda en su ignorancia. Digo en su ignorancia porque si realmente lo conocieran, no fueran arrastrados como la corriente mundana a través de celebrarle un cumpleaños en un día que jamás él, ni la historia misma lo enseña que haya nacido, sino que hasta en eso el hombre de pecado, el hijo de perdición, ha adulterado hasta las fechas de su verdadero nacimiento. Y sabes una cosa, hermano y amigo, sé sincero delante de Dios. El verdadero nacimiento de Jesús es el día que nazca en tu corazón, el día que te declares un hombre, una mujer nueva a través de recibir su palabra, a través de recibir su consejo. Lee la Biblia, es la única que te puede sacar de la ignorancia en la que vives. Lee su palabra. Dice la Escritura que su palabra, a través de su Santo Espíritu, es la que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Te digo una cosa, hambre viene a la tierra, como dice su palabra. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Hermano y amigo, esto está serio. Hoy más que nunca tú miras y escuchas que todo mundo está predicando a través de las redes sociales. Unos más bien parecen periodistas, los hombres de Dios.
o que supuestamente son hombres de Dios. Déjame decirte, he visto muy pocos líderes que han sacado la cara en alto en defensa de la iglesia. Son escasos los hombres que han agarrado el púlpito para hablar la palabra de Dios con denuedo, con toda libertad. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo. Hay mucho miedo, no quieren hablar porque piensan que les van a cerrar el templo. Déjame decirte, hermano y amigo, ya no estamos en tiempos de estar ocultándole a la gente las verdades que Dios nos va a demandar a nosotros, los que decimos ser servidores de Dios. Hoy necesitamos hablar estas verdades más que nunca. ¿Por qué? Porque el día se acerca y el día va a llegar. Y si nosotros no predicamos la palabra tal y como es, la sana doctrina, Dios nos va a demandar esa palabra. Porque dice la Escritura que la ira de Dios viene con aquellos que detienen la verdad con injusticia. ¿Sabes qué es detener la verdad con injusticia, hombre, mujer de Dios? Detener la verdad con injusticia es hacerle creer a la gente que todo está bien, que el día de mañana será mejor, que el día de mañana todo será algo nuevo, que una vez que te vacunen, tú ya no tendrás que preocuparte de nada, que te van a abrir el templo para que vayas a tener un culto regular como lo tenías antes, para que hagas una campaña como la hacías antes. Déjame decirte, esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos ya pasaron, hermano y amigo, porque la iglesia está siendo oprimida. La iglesia de Jesús el Cristo está siendo oprimida. Y hoy más que nunca necesitamos enseñarle al pueblo, concientizar a toda la raza humana, a ti que estás detrás de la pantalla. Te digo, donde quiera que te encuentres en cualquier parte del mundo, afíate de Jesús. Confía en ese Dios de la gloria que un día recibiste como Señor y Salvador de tu vida. Porque la iglesia está siendo perseguida y grande va a ser la persecución que se aproxima. Pero ¿dónde estaremos los hombres y mujeres de Dios que defenderemos la causa justa cuando sabemos que dice la palabra de nuestro Dios que lo que permanece es la fe, la esperanza y la caridad, que viene siendo el amor de Dios? Nosotros necesitamos hablarle esa verdad a la gente. La gente ya está cansada de mirar tanto mal testimonio en gente que se hace pasar por cristianos, hombres y mujeres, pero que viven un evangelio mediocre, que viven una vida cristiana no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a su propia manera de pensar, no a la manera que dice la palabra de Dios. Esto es lo que debemos de vivir. Un evangelio no a la manera mía, un evangelio a la manera de Dios. El evangelio que liberta, que transforma, que cambia, que llega al corazón del hombre en su verdadera necesidad. Hoy más que nunca necesitamos afianzar nuestras vidas y nuestra plena fe y nuestra confianza en ese Dios maravilloso. Vuelvo a leerte esto que está tan interesante. Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, su postremería como día amargo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones. Esta palabra que te voy a decir, la voy a dirigir a esos hombres y mujeres que tienen o tenían el ministerio de la alabanza.
aquellos hombres que se hicieron fama, aquellos hombres que se hicieron nombre en el mundo, cobrando estratosféricas sumas de dinero para hacer un concierto llamado evangélico cristiano, moviendo a las grandes masas. Ahora esta pandemia te ha hecho mirar la calamidad espiritual en la que te encontrabas, solo enriqueciendo tu bolsillo, solo enriqueciendo tu vida en lo material, a costa de tanta pobre gente ingenua que iba a mirar tus conciertos, que iba a mirarte cantar. Pero déjame decirte, el Dios de los cielos le ha placido enviar esta pandemia. ¿Sabes para qué? No porque Él aborrezca al ser humano, sino para que la iglesia despierte y se dé cuenta que la iglesia misma estaba siendo estafada por hombres sin escrúpulos, que ahora limosnean a través de las redes sociales porque no pueden tener un concierto y seguir saqueando a las iglesias de ofrendas. A ti me dirijo en el nombre de Jesús. Y ¿sabes qué? Y te digo que te arrepientas de tu maldad. El Dios de los cielos te ha dado tiempo para que te arrepientas, así como le habló a la iglesia de Apocalipsis que se arrepintiera de su maldad, porque sabía que sus días estaban cercanos. Esto no te lo dice cualquier pastor detrás de un púlpito. ¿Por qué? Porque nuestros medios nunca se acostumbra a traer cantantes de fama internacional a nuestras congregaciones para que motiven a los hermanos. Porque el único que nos debe de motivar es su palabra santa, viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, dice su palabra en el libro de los Hebreos. ¿Por qué es que ahora entiendes por qué te digo que lo que dice la palabra? Hambre viene a la tierra, hambre espiritual, pero escuchar la sana doctrina, la verdadera palabra de Dios, el evangelio no adulterado, no el que le te predican allá afuera, el montón de hombres sin escrúpulos que toda la vida se dedicaron solamente a saquear las arcas de la iglesia. Y te digo una cosa, lee el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta que la verdadera iglesia de Jesús siempre fue una iglesia perseguida, siempre fue una iglesia sufrida, siempre fue una iglesia que sufrió y que en cada momento que fue perseguida solamente le sirvió para multiplicarse. Hoy, aquellos hombres llamados de Dios que cobran grandes sumas de dinero, llamándose hombres de Dios, ¿sabes qué está pasando? Que no está entrando grandes cantidades de dinero a las congregaciones porque ya no las hacen las fiestas que les hacían antes. Ya no hay ventas de comida en los templos. Ya no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Recuerda que aquel momento en que Jesús a los cambiantes que estaban en el templo le dio vuelta a la mesa donde se reunían a venderles las palomas, a venderle cuanta cosa para que fueran y le presentaran a Dios. Todas esas cosas sucedieron. Ya se acabó el tiempo que se negociaba con la iglesia. Ya se acabó el tiempo en que se le venían y vendían indulgencias a la gente. Ya se acabó el tiempo de las librerías cristianas que solo servían para estafar a la gente, vendiéndole caras las cosas, todo lo que tenía un verso de Dios, carísimo. Cosa que te digo por experiencia propia. A mí las editoriales me llamaban para darme el préstamo para que tuviera una librería. Pero déjame decirte, yo me puse en las manos de Dios y al saber que el tener una librería llamada cristiana no era para hacer lucro, sino para una forma de evangelismo, me rehusé a recibir los préstamos porque sabía que eso no era de parte de Dios.
Hoy se cumple la palabra de Dios en este tiempo. Dejad las simplezas y aprender a vivir, dice el Señor en su palabra. Yo te exhorto, hermano y amigo que estás del otro lado de la pantalla, que te metas a escudriñar la palabra bendita de Dios y podrás encontrar las respuestas a todas tus inquietudes. Podrás encontrar la respuesta a toda tu necesidad. Ya no habrá hombres y mujeres, déjame decirte, porque Dios te está abriendo los ojos a través de esta transmisión. Ya no habrá hombres sin escrúpulo que te pidan grandes sumas de dinero diciendo que con una ofrenda tu problema se va a resolver, diciéndote que vayas y pases debajo del manto sagrado, tus problemas se van a solucionar, diciéndote que pares de sufrir. No, Señor, tu vida va a dejar y va a parar de sufrir el día que hagas las paces con el Dios de la gloria y le entregues tu vida en cuerpo, alma y espíritu y te conviertas en ese hombre de Dios que el Señor te llama a ser hoy en este día. Por eso dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque es el Espíritu Santo el que te está llamando. Es el Espíritu Santo el que está hablando a tu vida. Arrepiéntete de tu maldad y entrégale tu vida a Jesús. Porque a final de cuentas es el único que fue a la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos salvos. No fue el hombre, no fue el líder religioso, no fue el Papa, no fue ningún obispo. No, Señor, no fue Pedro ni María, ni nadie, ni ninguno del clero. Nadie fue a la cruz del Calvario a sufrir. El único fue Jesús. El hombre te ha llenado la cabeza de dogmas, de falsas creencias, de falsas doctrinas, y tú en tu ingenuidad las has creído como las verdades de Dios, pero nunca te ha dado por leer esta palabra, esta Santa Biblia, que es el único libro que te puede sacar de la ignorancia en la que te encuentras, hombre y mujer de Dios. Nuestra esperanza no viene de las Naciones Unidas, no viene de la Casa Blanca, no viene de cualquier sede o eje del gobierno federal. No, nuestra confianza, nuestra respuesta viene de parte de Dios. Por eso dice su palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Leamos la palabra de Dios. Yo te exhorto a que no tengas miedo, sino que creas lo que dice la palabra de Dios. Hermano y amigo, viene hambre a la tierra, como dice su palabra. No hambre de pan, aunque literalmente eso va a suceder. Literalmente eso va a suceder. Hambre de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas congregaciones dejarán de existir, porque no tendrán los medios económicos para sostenerse. Y es tiempo de que te refugies, pero en la palabra de Dios, en su palabra. Atesora esto maravilloso, que es lo único que nos puede sostener. Te lo digo porque yo estuve al punto de la muerte. Esta enfermedad que no discrimina posiciones sociales, ni raza, ni credo, ni estatus, quiso acabar con nuestra vida, pero no pudo, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Con nosotros está Jesús, el Dios de la gloria. Y te hago una pregunta: ¿y contigo quién está? Si Jesús es el Salvador de tu vida, entonces no hay nada que temer. Pero si todavía Jesús no es el Salvador de tu vida, no es el que gobierna tus pasos cada día,
No es aquel en quien delante de quien doblas tus rodillas cada día cuando vas a dormir o cada mañana cuando vas a despertar para darle gracias. Entonces hay un problema. Hoy te invito a que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida personal. Mira cuántos de los grandes se están yendo. Como te decía, porque no discrimina posiciones ni clases sociales. Eso es un virus mortal. Que quien lo haya creado o de donde haya venido, eso no importa. La cosa es que se está llevando a miles de personas. Pero gracias a Dios por su misericordia que nos mantiene en pie. Porque Dios sabe que tenemos un trabajo que cumplir. Por eso estamos aquí. Para decirte que Jesús te ama. Que le recibas. Si tú eres cristiano, ahora sé el cristiano que jamás. Ahora sé el cristiano que Dios te llamó a vivir. Hay mucho cristiano que está jugando con su vida allá afuera. Hay personas que han abandonado la iglesia, que se han alejado de los caminos de Dios. Hay personas que se fueron peleadas de una iglesia. Tú que te fuiste inconforme de una congregación, regresa a ese lugar donde Dios te plantó para que le sirvieras, para que crecieras en tu vida espiritual. Regresa a ese lugar y sírvele a Dios con todo tu corazón. Porque ¿cómo podrás servirle a Dios cuando saliste con un corazón dañado, amargado, frustrado? No, hermano y amigo, no te engañes. Regresa y sírvele a Dios de corazón. Porque a final de cuentas, el problema no es los que están a tu alrededor. El problema es tú para con Dios. Así es que dice su palabra. Amístate con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Que Dios te bendiga en esta ocasión y no dejes de seguirte suscribiendo a este canal para que sigamos transmitiendo estos mensajes que esperamos que lleguen al corazón de cada hombre y mujer necesitado de Dios y que podamos seguir compartiéndolo. Así es que no dejes de suscribirte a nuestro canal. Te pedimos que lo hagas, que lo compartas para que sigamos llegando a los cuatro confines de la tierra con esta palabra. Palabra de esperanza, palabra de poder, sana doctrina, palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima. Y no te olvides que hambre viene a la tierra, pero no hambre de pan y de agua, sino que dice de palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos el verdadero evangelio. Hoy más que nunca necesitamos escuchar la verdadera y la sana doctrina. Te lo digo en el nombre de Jesús. Tú que abrazas una doctrina llamada trinitaria, te digo en el nombre de Jesús, arrepiéntete y recuerda lo que dice su palabra. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Por eso dice su palabra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. No son dos, no son tres. Es uno el que fue a la cruz del Calvario. Es uno el Dios que se manifestó al pueblo de Israel. No fueron dos, no fueron tres. Lo demás son dogmas y mandamientos de hombres. Que Dios te bendiga hasta la próxima y que Dios prospere tu vida. En el nombre de Jesús y hasta la próxima. Que Dios me les bendiga grandemente y no deje, como le decía hace un momento, de seguirse suscribiendo a su canal Cartas a la Iglesia con su servidor, Delfino Vargas. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias a Dios por su vida y gracias a Dios por la nuestra, porque hemos vencido al enemigo, o más bien el Señor ha vencido al enemigo que quería acabar con nuestra vida. Ahora venimos con más énfasis, con más ímpetu, para seguir proclamando las nuevas de salvación
a toda la raza humana que la necesita. Hasta la próxima. Bendiciones.